abre camino para que nosotros podamos caminar, ¿verdad? Y uno de los mejores caminos que nos ha dejado es la palabra, ¿verdad que sí? Amén. Hoy vamos a hablar precisamente de la palabra de Dios, de la verdad que liberta, la verdad que nos liberta de todo, ¿verdad? Vamos a leer un versículo, primeramente, Juan 8:32. Juan 8:32, un versículo muy conocido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero más adelante, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 18, en esa oración tan hermosa que el Señor Jesús hizo en favor nuestro, el mismo Jesús le dice al Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad que liberta. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es la palabra que tenemos que conocer. Es la palabra de Dios, porque ahí en esa palabra está todo lo que el ser humano debe conocer. Es lo que Dios nos ha dejado para guiarnos en todas las cosas. Y vemos que tantas personas no conocen la verdad cuando tienen la Biblia en la mano. Muchas personas tienen Biblia en su casa y ni las abren. Entonces, tenemos que entender que la Biblia es algo demasiado importante e indispensable para la vida del ser humano, y mucho más si somos creyentes. Tu palabra es verdad, y la verdad es la que nos liberta. Conocer la verdad de Dios aquí que Él nos dejó en la Biblia es necesario para poder desarrollar realmente una fe firme, una fe estable y una confianza en Dios a toda prueba. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza en Dios y tenemos que tener esperanza. Entonces, si no conocemos la palabra, no podemos entender todas esas cosas. Solo la oímos, pero no están en nosotros realmente viviendo. Y nosotros necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Así como el Espíritu Santo está en nosotros, Él quiere que la palabra esté en nosotros. Por eso dice: las voy a escribir en sus corazones. En sus corazones, ¿verdad? La palabra de Dios está aquí en la Biblia. Este es el libro más importante que se haya escrito jamás. No hay ningún libro tan importante como la Biblia, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en segunda de Pedro 1:21, segunda de Pedro 1:21, ¿qué nos dice? Que la palabra de Dios nunca fue traída, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra es inspirada por Dios mismo, por su Santo Espíritu. Esto es el libro que Él nos ha dejado. Este libro no fue escrito por voluntad humana. Es un escrito narrando la voluntad del único y sabio Dios, que es el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Y estos hechos históricos que han pasado y que están aquí narrados en la Biblia son de tal magnitud que han marcado el mundo en antes y después de Cristo. Aún los ateos, aún el que no quiere conocer a Dios, aún el que niega a Dios, tiene que adaptarse a antes y después de Cristo.
porque son hechos que no se pueden negar, son hechos históricos. En este libro Dios se propuso dejarnos por escrito todo lo que el ser humano puede llegar a ser, todo lo que el ser humano puede llegar a saber y todo lo que el ser humano puede llegar a alcanzar según el camino que escoja, el camino de la vida o el camino de la muerte. Si escoge a Cristo, escoge la vida, ¿verdad? Entonces, en este libro está todo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo bueno que podamos hacer aquí mientras estemos vivos en la tierra, lo podemos hacer porque la palabra nos dirige y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Aquí Dios nos guía para que podamos entender el propósito para el cual cada uno de nosotros vino a esta tierra. Sin embargo, mucha gente todavía no conoce el propósito para lo que Dios lo creó. No conoce la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos saber cuál es el propósito nuestro. Y no solamente leerla, sino escudriñarla, como dice el Señor. Nos falta conocimiento de Dios. Nos falta entendimiento de Dios. Nos falta revelación de Dios. Solo la verdad escrita en la Biblia es la que nos puede mostrar todo eso. Y es solamente esa verdad la que nos puede hacer libres. Y más que libres, dice la palabra, verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Jesús dijo, Lucas 4, ¿verdad? En los primeros versículos del capítulo 4 de Lucas, yo he venido a soltar a los cautivos, he venido a dar vista a los ciegos, he venido a libertar a los oprimidos. Todo eso se logra con la palabra, porque para eso nos la dejaron. Él vino a librarnos, Jesús, de todos los engaños que el mundo ha inventado para mantener cautiva a la humanidad. Él vino a libertarnos de todo eso, porque la palabra de Dios nos va enseñando. Él vino a abrir nuestros ojos espirituales para que pudiéramos ver las mentiras del diablo, el padre de mentiras, que la sociedad de hoy está llena de engaños del diablo. Fíjense cuánta mentira la gente cree en este tiempo, como nunca. La gente cree mentiras que están a la vista, sin embargo, las quiere creer. Están siendo engañados por el diablo. ¿Por qué? Porque han negado la palabra de Dios. Han rechazado la palabra de Dios. Y no solamente la rechazan los adultos, sino que no se la dejan llegar a los niños en las escuelas tampoco. Entonces, nosotros más que nunca tenemos que conocer la palabra, porque vamos muchas veces a caer engañados nosotros mismos, lo dice la palabra, que muchos creyentes serán engañados si no están atentos a lo que dice la palabra. Él vino a libertarnos de toda esa mentira y todo eso que el mundo ha inventado. Él vino a quitar toda carga de opresión también. Vino a quitar toda carga de opresión en el que el mundo actual nos quiere mantener con sus imposiciones. Ahora hay imposiciones de cosas que no podemos nosotros llevarlas porque están contra la palabra de Dios. Él quiere también, Él nos liberta de eso. Pero todas esas cosas solo podemos conocerlas en la palabra de Dios.
Por eso hay que conocer la palabra. El contenido que hay a la Biblia es realmente, hermanos, algo extraordinario. Ustedes no se imaginan cuando uno comienza a escudriñar y a estudiar. Aquí, por ejemplo, mi hermano Gustavo, mi hermana también Maribel, que ha estado con nosotros en esos estudios. Últimamente también creo que ella estuvo también, Irene. Ven cómo es que estudiamos y desglosamos todo. Y podemos ir comprendiendo y entendiendo tantas cosas que cada vez que salimos de un estudio, de un tiempo de ayuno y oración y de estudio de la palabra, salimos con nuevas cosas en nuestra cabeza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuevas maneras de ver las cosas, nueva energía, porque la palabra de Dios es extraordinaria, ¿verdad? Y cuando uno tiene el hábito de estudiarla, pues se da cuenta de que Dios revela muchísimas cosas mientras estamos en el estudio. Entonces, estas cosas solo las podemos conocer en la palabra de Dios. El contenido que hay en la Biblia es tan extraordinario que si nos metemos dentro de ella y aprendemos a gustar, ¿verdad? Lo que ella nos enseña, la Biblia realmente se convierte en algo imprescindible para nuestra vida. Es algo que ya no podemos prescindir de ella. Nos hace falta tener la Biblia cerca, porque continuamente estamos buscando algo. Es imprescindible para nosotros y se convierte además en la posesión más valiosa que tenemos. Porque ahora mismo a mí me dicen que me van a deportar, como mandaron al apóstol Juan a una isla, que coja una sola cosa y me llevo la Biblia. Si tengo que escoger una sola cosa para llevar a ese lugar, escojo la Biblia. La Biblia es nuestra posesión más valiosa. Ahí está todo el consejo de Dios. Pero ¿por qué nos cautiva tanto el mensaje de la Biblia? Sencillamente porque desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último libro, nos revela a la persona más importante que ha pisado la tierra, Jesús de Nazaret. Desde el Génesis, mucha gente que no conoce la Biblia cree que Jesús solo se habla en los evangelios. No, Jesús es el protagonista de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el protagonista. Tiene que estar presente en toda la escritura, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús de Nazaret lo empezamos a ver desde el Génesis. Ya cuando Adán y Eva pecaron, que Dios reprendió a la serpiente por lo que, como había engañado a Eva, ahí mismo vemos que Él la sentenció a que la simiente de Eva, la simiente de esta mujer, te va a aplastar la cabeza. Le dijo a Satanás, representado en la serpiente. La simiente de Eva, la simiente de esta mujer, ese es Jesucristo. Jesucristo aparece desde el primer momento con Dios, ahí en la Biblia también, cuando la creación. Es decir, Jesús, como Jesús es eterno porque es Dios, está con Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, igual el Espíritu Santo. Están trabajando juntos, ¿verdad? Entonces vemos que esa palabra es la que nos revela a Jesús. Esa palabra es la que nos enseña todas las cosas. Entonces vemos que esa figura de Jesús primero aparece así como la simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero luego la podemos ver a través de toda la Biblia de distintas maneras, a través de muchas representaciones, muchos tipos de Jesús en los libros del Antiguo Testamento, hasta llegar a los evangelios, donde lo vemos como
Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, cumpliendo con la obra de redención que vino a hacer en favor nuestro. En los evangelios está con todos esos nombres, pero finalmente lo podemos ver ya en el Apocalipsis a Jesús también, como está hoy, en el día de hoy, en su majestad gloriosa, en el cielo, al lado de su Padre, sentado en el trono, al lado del Padre. Gloria a Dios. En Apocalipsis lo vemos como está el día de hoy. Después que él ascendió al cielo, se sentó, ¿verdad? Dice la palabra, en su trono a la derecha del Padre. Porque ahora ya no es un siervo sufriente como vino cuando vino a libertarnos a nosotros. Ahora, ¿quién es él? Ahora es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, dice también. Gloria al Señor. Entonces, así es que tenemos que ver a Jesús ahora, allá, ¿verdad? No en una cruz colgado como lo vemos en algunas creencias. No, Jesucristo no está colgado en la cruz. La cruz está vacía hace tiempo. Hace más de 2000 años que la cruz está vacía. Jesús está en su trono de gloria a la derecha del Padre. Pero todas estas cosas es la palabra la que nos las enseña. Es la palabra la que nos enseña. Por eso es que tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Y también la palabra es la única que nos puede enseñar a nosotros, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, en esa obra que hizo en la cruz del Calvario, que nosotros toda la eternidad vamos a estar ligados a Cristo. Él no está solo allá y nosotros acá, no. Nosotros estamos ligados a Cristo y lo dice aquí la palabra, que nosotros estamos ligados a Él tanto que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Aunque no lo veamos, pero la palabra nos lo enseña. La palabra nos enseña que nosotros estamos en Cristo. Y todos los beneficios y todas las bendiciones que tenemos es en Cristo, porque Él la ganó para nosotros. Entonces la palabra también nos enseña eso. Y nos habla también la palabra de que nosotros junto con Él disfrutaremos de una eternidad y estaremos sentados junto con Él en su trono de gloria. Es nuestra esperanza. Colosenses 1:27, ¿qué nos dice? Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros, tenemos esperanza de gloria. Pero todas esas cosas no las podemos nosotros disfrutar, gozar, si no conocemos la palabra, si no la estamos mirando todo el tiempo en la palabra de Dios. A veces cuando vienen algunas situaciones a mi vida, yo cojo la palabra y me pongo a ver, ¿qué importa si voy a estar con Cristo en su trono de gloria? ¿Qué importa? A mí me importa la eternidad, lo que está pasando ahora no me importa realmente. No podemos, tenemos que ver la eternidad como al invisible, como viendo al invisible allá. Nosotros somos ciudadanos, tenemos que asumir esa ciudadanía. Mucha gente quiere venir a los Estados Unidos y tener ciudadanía americana, pero no, hermano, si nosotros tenemos una ciudadanía mucho mejor. Somos ciudadanos del cielo, legalmente, está en la palabra. Está en la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Lo que esté pasando, trataremos de sobrellevar las cosas, trataremos de comportarnos como dice la palabra, firmemente, pero nuestra esperanza está en los cielos con el Señor. Así es que lo que nosotros tenemos que luchar aquí es por mantenernos en santidad, mantenernos con la mirada puesta en Él
y sabiendo que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos va a ayudar a llegar hasta ahí. Porque lo dice la palabra que en Efesios, el primer capítulo de Efesios nos dice que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía que tiene el creyente mientras esté el Espíritu Santo contigo. Tú tienes la garantía de que vas a llegar al Padre. Saliste del Padre y vuelves al Padre. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, que las Escrituras nos enseñan cuál es el plan eterno de Dios. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? Y en esa palabra Dios muestra ese amor y esa misericordia, porque un ser tan grandioso como es Dios, ¿verdad? Fijarse en nosotros y hacer todo lo que hizo, todo ese plan, ¿verdad? Imagínense ustedes, es un acto de misericordia. Nos abre su corazón y nos muestra su pensamiento y se acerca a nosotros a través del Hijo, porque es el Hijo el que hace que nosotros podamos ser adoptados. Nuestra salvación es la historia de amor concebida por el Padre, puesta en ejecución por el Hijo y sostenida por el Espíritu Santo. Es un acto de amor para nosotros. El Padre tuvo la idea del plan, el Hijo fue el que se prestó para ejecutarlo y el Espíritu Santo es el que se mantiene aquí con nosotros para que podamos llegar hasta Él de nuevo. Entonces, nuestra salvación, hermano, es algo grandioso, pero ahora que tenemos la salvación, tenemos que conocer todos los detalles en la palabra, todos los detalles. En 2 de Timoteo 3:17, ¿verdad? Que ya se lo leí, que es el que dice, para qué sirve la Escritura, dice que la Escritura hace que el creyente, ¿verdad?, el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces aquí, en esta palabra, Dios establece sus verdades, Dios plantea sus demandas y nos ofrece las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces vemos que todo ese plan se cumple, Dios cumple su parte, ahora nosotros tenemos que cumplir la nuestra, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna, y ellas, la Escritura, son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Es decir, que si no conocemos la Escritura, no vamos a poder conocer a Jesucristo bien tampoco. No conocemos a Dios bien tampoco, solo de oídas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decir, como dijo este personaje en la palabra, de oídas te había, pero ahora te veo. Te había conocido de oídas, pero ahora te veo. Tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver a Dios, no podemos tenerlo solo de oídas. Y es en la palabra que lo vamos a encontrar. Es en la Biblia que lo vamos a encontrar. Así es que hay que escudriñar las Escrituras. Escudriñar, esa palabra quiere decir estudiar detenidamente. Examinar cuidadosamente. Inquirir profundamente. Eso es lo que quiere decir escudriñar. No es solo leer por encima. No. Todo el que estudia la Biblia así, de esa manera, estudiándola profundamente, puede dar testimonio de los tesoros escondidos que hay en las Escrituras. Podemos dar testimonio. A veces hay que parar porque uno ni cree lo que Dios le está revelando a uno. Oh, mi Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Se queda uno asombrado de las cosas que Dios revela. Nosotros, hermanos, somos espíritu, alma y cuerpo.
dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Solo alimentamos el cuerpo. Vivimos pensando qué vamos a comer hoy, qué vamos a comer mañana, a qué restaurante podemos ir. Se sabe dónde están todos los restaurantes que hacen tal o cuales comidas. Pero, ¿y el espíritu entonces? ¿Por qué no lo alimentamos de esa manera? Hay que alimentar el espíritu así también, ¿verdad? Con más cuidado todavía, porque recordemos que es el espíritu el que va eterno, no es el cuerpo se queda. Así que estamos alimentando al ser equivocado, estamos solamente alimentando al cuerpo, pero es al espíritu que hay que alimentar. Es al espíritu. Nosotros somos espíritu más que cuerpo, porque el cuerpo se va a quedar. Y nosotros estamos hechos a semejanza de Dios. Eso es lo que hay que alimentar. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que sana. Yo tengo testimonio de eso. La palabra de Dios sana. Yo evité que me dieran quimioterapia y que me dieran ni una sola pastilla con un cáncer que tuve, porque dije, la palabra de Dios me va a sanar. La palabra de Dios me sana. Y me metí ahí con la palabra todo el tiempo, Señor, que esta palabra me sane, que sea esta palabra. Y yo sentía ese alivio, ese gozo, y decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios hace todo lo que Dios quiere que haga. Por medio de la palabra se hizo todo lo que existe, imagínense. Entonces, hermanos, no solo de pan vive el hombre. Si nosotros cogemos el gusto, ¿verdad?, a conocer la palabra de Dios, así se cumple lo que dice aquí el Salmo 19, que dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Aquí hablando de los juicios de Dios, dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Cuando la palabra de Dios, uno le coge ese amor, realmente la palabra es como la miel. Es dulce como la miel. Así es, hermanos o hermanas, todas, que eso quede en el corazón de ustedes. Miren, este libro lo traje. Este libro fue escrito por Charles Swindoll, hermano de Irving Swindoll, ese amigo de la pastora Ruth que murió hace un tiempo y que tuvimos nosotros en su funeral. Y su hermano escribió este libro porque su hermano es un gran predicador, vive en Texas. Y este libro se llama Aliméntese de las Escrituras. Aliméntese de las Escrituras. Y ahí está todo detallado, todo lo que hay que hacer para uno comer de la Biblia, comerse la palabra. Y él dice aquí atrás, en una de las carátulas del libro, dice, cuando dejamos de apartar un tiempo para digerir el alimento espiritual saludable, nos volvemos superficiales y egoístas. Somos exigentes con los demás y menos amables. Esos son los síntomas de una mala nutrición espiritual en nuestra vida. Entonces ahí él habla de cómo la gente se ocupa de alimentar el cuerpo y de pensar en lo que es malo para el cuerpo, no comer azúcar, no comer esto, no comer aquello. Pero él dice, pero se comen toda la basura que leen
en vez de buscar la palabra de Dios, que es el alimento que sana. Entonces, es un libro magnífico que desde hace tiempo lo tengo y me ha ayudado muchísimo a ver cómo uno se alimenta de la palabra. Hay que alimentarse de la palabra, el espíritu y el alma. Porque el alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la mente. Tenemos que alimentarnos de la palabra. No dejemos, hermanos, Padre eterno, no dejemos que la palabra de Dios esté lejos de nuestra vida. No. Hermanos, lo principal es y conocer la palabra no solamente por nosotros mismos, sino por lo que podemos hacer con los demás. Este es un tiempo donde hay que enseñar a la gente. Es un tiempo donde hay que aconsejar a la gente y a los niños también. Entonces, si no conocemos la palabra, no vamos a poder ayudar a los demás. Así que démosles gracias al Señor, démosle muchas gracias al Señor porque nos ha dejado esta palabra, nos ha dejado lo mejor. Y hay unas cosas tan hermosas aquí, porque toda la palabra lo que habla es, aún el Antiguo Testamento que mucha gente no comprende porque no le ha puesto mucha atención, no lo ha estudiado, es el trato de Dios con el ser humano. Toda la palabra de Dios se basa en eso, cómo trata Dios con el ser humano y cómo cuando el hombre se aparta, el ser humano se aparta, las consecuencias que eso le trae, ¿verdad? Y las bendiciones que trae el obedecer a Dios. Entonces, es necesario conocer la palabra y enseñársela a los demás también. A los niños sobre todo que están sufriendo tanto en este tiempo y a la gente que está desesperada en la calle, pero no conoce la palabra. Nosotros tenemos la palabra, no desperdiciemos esa bendición que Dios nos da. Así es que vamos a pedirle al Señor, Padre, gracias Señor por esta noche, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Padre. Y gracias por habernos dejado tu palabra. Amamos tu palabra, Señor. Reconocemos, Padre, que es lo mejor que tú nos has dejado, Señor. Gracias, Dios eterno, Dios sabio, Dios majestuoso, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por dejarnos esa palabra donde tú nos enseñas tantas cosas, Señor. Y permite, Padre eterno, que esta palabra, Señor, quede en el corazón de la gente y comiencen, Señor, a querer buscar en la fuente de vida eterna que es tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a los hermanos que están aquí en esta noche y a los que nos están mirando también. Muchas gracias. Y que